Estamos de vuelta acá en el matinal, son las 9:23. Te quiero recordar que vamos a través del canal 22 Atacama Noticias Televisión. Y en este momento me encuentro ya en presencia, me encuentro acompañada de la queridísima Angélica Cortés, que tengo el agrado de presentar nuevamente, agradecer porque esté con nosotros esta mañana tan fría, tan helada, ¿cierto? Acá en nuestro matinal, un nuevo día. Muy bienvenida seas, Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿Cómo has pasado esta mañana tan helada, con tanta frío, neblina? pero ya está saliendo un solcito. Atacama Ya. siempre nos regala un poquito de sol. Hay un solcito abrigador afuera, así que a tomar un Asomándose poco de a el poco. sol, disfrutando esta semana extraña con el interferiado que nos hace bien también. Así Sí. que hoy fue como un mini lunes, que Sí, somos es como padres, raro también esa sensación, como que levantar a los niños. nos perdemos las un poquito. Claro, así que hoy estamos acá, agradecida de la invitación, como cada semana, cambiamos de día, para poder conversar una pequeña reflexión en torno, porque siempre nuestras temáticas, yo desde siempre, lo digo desde la experiencia como directora de Jardín Infantil Pedacito de Cielo, siempre hablamos del vínculo como uno mamá, papá, como criando o abuelo o cuidador, como un vínculo directo con el niño y la niña. Pero hoy un poco traigo otra reflexión o dejarlo un poco una temática. ¿Qué sucede con los niños y niñas hoy en esta sociedad? Cuando ya yo no soy mamá, quizás no soy papá, no tengo niños, ¿cómo yo me vinculo también con las niñeces, con las infancias? Nos acercamos a un mes de agosto, ya muy pronto, donde hablamos hoy, mes de los niños y niñas, les enseñamos los derechos de los niños y niñas. Cada día hemos ido como aceptando o quizás como permitiéndonos o dándonos a conocer un poco cómo son los nuevos elementos de las infancias. Pero hay unas preguntas, y esto surge en una conversación ya con mi hija mayor. Mi hija mayor tiene 10 años, es niña, pero y ella me decía, mamá, ¿por qué hay gente que a veces no nos conoce o no te conoce? Y no hablaba solo de ella, sino que de entorno adulto, y te hacen preguntas o quieren interactuar contigo si tú no los conoces. Entonces también yo me quedé pensando en una reflexión y decía, claro, o sea, y surge también en esa semana que nos toca que alguna persona va a retirar a un niño y el niño no se quería ir con él. Entonces yo decía, hay que frenar un poco porque uno escucha en los medios y dice, hacemos todo como una sociedad un poco como este doble estándar que tenemos, que hablamos de infancias, de proteger, pero nadie quiere estar cerca de una niña o un niño. Si vas a un restaurante, como que te alejas de la mesa que están los niños, niñas, los dentistas, veterinarios, muchos servicios en un aeropuerto, en un bus, que no quieres estar, porque hay como un doble discurso en realidad. En una parte es que hoy sí, que es bonita la infancia, que viene, hay que cuidarla, pero cuando a mí adulto me toca estar, es complejo, o sea, piensa cuando tú cruzas la calle con niños, a veces los autos no paran, nos toca ver videos de, no sé, países más desarrollados, Nueva Zelanda, que hay un bus escolar bajando niños y es casi la gente protege, o cómo están protegidas las plazas en otros espacios, y acá nos tornamos como la sensación y la reflexión un poco que hemos ido trabajando, es que a veces dejamos como un poco abandonado las infancias en ese sentido desde el cuidado, desde afuera, desde una sociedad. Un niño o una niña que está con una pataleta en el supermercado, tema que hemos tocado. Ay, sí, es que existe como ese doble discurso, Angélica, que tú muy bien como que graficas el hecho, no sé, de ir a algún lugar donde congrega mucha gente, por ejemplo, y claro, se busca en esos espacios a lo mejor más distantes de donde hay niños. Y es por eso, porque uno sabe o asocia que no va a estar tranquilo, que va a haber ruido, que va a haber problemas, que a lo mejor va a haber llanto también del niño. Entonces se trata de alejar, de aislar también estos lugares a lo mejor donde puedan estar niños presentes. Y eso sucede mucho. Y ahora que están mencionando también el tema del supermercado con los niños cuando hacen pataletas también. O sea, tampoco hay un deseo, unas ganas a lo mejor de ayudar, de colaborar, ni siquiera por las mismas mujeres, que sabemos a lo mejor lo complejo, lo delicado que es y lo difícil que es enfrentar a lo mejor este tipo de pataletas en un espacio público, en un espacio abierto. Y también uno puede ver, por ejemplo, a lo mejor no en un caso particular propio, pero podemos ver a lo mejor una persona teniendo que pasar en esa situación, donde está con su niño, su hijo,
en una pataleta. Y el resto, claro, cómo reacciona de forma negativa, con caras, con comentarios inclusive. Se toman también esa atribución o la patudez también de comentar respecto a lo que está sucediendo. Entonces, ahí, ¿qué hacemos en ese caso? Y también lo que mencionabas anteriormente, el hecho de que, claro, uno enseña a los niños quizás a no relacionarse con personas que no conoce, ¿cierto? A no a lo mejor entablar ningún tipo de comunicación ni diálogo con personas que no conoce. ¿Y qué pasa cuando estas personas, claro, quieren entrar, ¿cierto?, con preguntas? Entonces, ¿qué pasa también? ¿Qué le enseñamos al niño? Entonces, también existen estas dos partes de cómo nosotros reaccionamos con los niños y también qué hacemos para que los niños también se enfrenten a estas situaciones. Claro, pero ahí, por ejemplo, hay dos aristas que uno plantea. No sé, yo creo que debemos convertirnos en una sociedad más amorosa con la infancia. Ya hay un principio, nosotros, Pedacito de Cielo, trabajamos una metodología mistraliana y Gabriela Mistral en un principio dice, para educarse, para aprender, tú debes entender tu entorno cultural, tu entorno social, y la invitación es también salir un poco a la calle, conocer el almacén, conocer los servicios, conocer la arquitectura, las casas. Es un trabajo que nosotros hacemos. Y la semana pasada tuve la experiencia de salir con nuestro nivel kinder, que es Bandada, conociendo nuestra ciudad, se llama. Y yo miraba mucho también el entorno, porque es un tema que la gente, en una parte muy amorosa, pero cuando tú le rompías, no sé, fuimos a comprar y le agradezco, la señora de las churrascas de la plaza. Y les hicimos los niños, dije, miren, y ella muy atenta también, muy amorosa, nos respondió preguntas, los niños cómo aprendió a hacerla, cómo vendían, y fuimos interactuando con el entorno. Y yo me encontré con un entorno gratamente muy amoroso con las infancias, porque nos cuesta a veces ver niños y niñas, siempre quizás cada vez más tomados de la mano, o algo con estos arnés, que uno dice, bueno, cada uno ve cómo está, o niños muy silenciados por pantalla, es como, ok, no moleste, ve la pantalla, pensemos en una espera en la clínica, por ejemplo, están todos los niños esperando. Yo me acuerdo que una vez estábamos jugando y otra chica se sumó, estábamos jugando como a no pisar las líneas, y yo sentía como que la gente nos miraba así feo porque estábamos haciendo un poco más de ruido. Entonces es importante entender que yo creo que la primera tarea es no entender que la infancia es transitoria, porque es como muy cortita, pero respetémosla ahí, como es. Porque claro, ahora afortunadamente empezó esta como viralización de decir, oye, no lleguemos y demos besos, porque niños, ya ven, despídeme, dame un beso, abrázame. Los forzábamos a tener estos vínculos. Ya la gente entiende, ay, si no quiere saludar, no saluda, pero por dentro uno dice, qué mal enseñado, oye, ¿cómo lo tienes así? Todavía estamos hablando de generaciones porque el niño quizás no quiere saludar, y no es que sea mal enseñado o esté mal criado, porque también las infancias se establecen con vínculos. Entonces, pensemos en alguien que también le pregunta, yo creo que ahí hay que medirse en qué tipo de preguntas no tan personales también, o sea, no sé, tan inclusivas a lo mejor. Claro, a lo mejor es lo que uno siempre le pregunta a un niño, uy, ¿cómo te va en el colegio? ¿Cómo te va en el jardín? ¿O cómo lo pasas? Porque uno no anda, oye, ¿cómo te va en tu trabajo? ¿Trabajas bien? Uno no les hace esas preguntas tampoco a los adultos. Tan invasivo también. Tan invasivo. Cuando ya tienen 10, 12 años, uy, ¿tienes polola? ¿Tienes pololo? Ay, eso es muy típico. Siempre estás enamorada de alguien, preguntas como muy de adultos. Sí. Entonces yo creo que hay que ir con preguntas sencillas. Si tú eres amigo o amiga vas a la casa de alguien y hay niños, es claro, siempre el refuerzo positivo. Nunca decirle, oye, que no sé, del cuerpo no se opina, y los niños lo entienden muy bien hoy en día. Entonces decir, oye, estás bonito, estás bonita, ni siquiera que estás más grande, más chico, que veste bien, quizás elogiar un poco su vestimenta, algo. Y hacer preguntas simples como, ¿cómo lo estás pasando en el colegio? ¿En qué colegio estás? Pero es muy importante respetar y entender la niñez, entender las infancias. La educación siempre se habla de, bueno, la nuestra en realidad, mucho de septenio, de grupos, porque van cambiando. O sea, tú educas tú tienes un bebé, siempre pensemos, de los 0 a los 3 meses, ¿cierto? Y es una guaguilla y tú dices, no, si se porta tan bien. Y una mamá le quiere decir, oye, espérate que se vienen los 6, los 8, duerme.
claro, estamos ahí, después de los 3, tenemos a los 9, y viene otra etapa, ¿cierto? La demanda, después viene otra etapa que es como el desapego, donde la mamá no se le puede perder del ojo y es llanto, llanto, brazo, como entendiendo que él tiene manos, toda una etapa. Y después tenemos, claro, los famosos 2 años, que es, wow, yo me descubro. Viene el desarrollo del habla, que lo tomamos también una vez, que cada vez está más atrasado. Por la falta de estímulos también. Por la falta de estímulos. Y eso es muy importante entender esas etapas, esos procesos. Sí. Si bien no es algo marcado y que va a suceder específicamente en cierto rango etario, sí son orientaciones y son cosas esperables a lo mejor en los niños por esas etapas y que nos ayudan a lo mejor a entender ciertas situaciones, a entender también por qué procesos pasan y entender ciertas reacciones quizás que ellos pueden estar teniendo. Y eso también nos ayuda, es favorecedor a lo mejor interiorizarse un poquito más en esos temas. Y eso es lo que tenemos que aprender, independiente si no me gustan los niños, porque uno se encuentra, o sea, hay muchas parejas, hay estudios que cada vez son menos los hijos, uno tiene 1, 2, encontrarse una familia con 3, 4 hijos, bueno, está casi imposible, Actualmente, claro, actualmente, antes familias de 11, 10, Más. 8, claro, eran 8, y cada vez Chile es un país que está envejeciendo, entonces yo creo que es importante, yo no tengo hijos, o sea, mis hijas ya son grandes y me toca vincularme, es entender que la infancia no es una sola, no, yo no puedo tratar a un niño de 1 año igual que voy a tratar al de 7, ya que son etapas distintas y siempre está esto de volver a aprender, o sea, nosotros tenemos un hijo hasta los 6 años. Después de los 6 a los 9 es otro hijo, con otros gustos, con otras necesidades, y se asocia mucho al cambio de los dientes. Cambio de dentadura, los niños y niñas cambian. La salida del primer diente es un hito muy importante, porque es como el primer cambio físico, y desde la emoción, no sé, desde la misma antroposofía que vamos trabajando, entender el ciclo que tiene. Y ahí tenemos un cambio de un niño. Entonces también a veces hay que entender y respetar, a veces como, oye, ¿te trajo o no te trajo plata el ratoncito? Esas preguntas hay que ir con cuidado, o que lo pregunto en público también. Entender esta sociedad, nosotros como, ya, yo no mamá, papá, ¿cómo me voy vinculando? Si puedo quizás ayudar, porque esa es una edad difícil. Después viene la otra edad de los 7 a los 9, que es como un vaivenes de emociones, de soy chico, soy grande, no mamá, qué vergüenza, no me saludes, no me despidas. Ay, claro. Claro, pero después como, ay, abrázame, tómame. Y uno es como, no, y viejito pascuero, y no, que soy grande, y jugamos con esto. Y ya después tenemos una preadolescencia, hoy es desde los 10 años hasta los 14, se anticipó, muy marcado, y después ya viene la adolescencia, y que eso ya es un tema bien bonito, no solo complejo, pero creo que es importante como sociedad abrir los espacios, dejar esa invitación de abrir los espacios a las infancias, no encerremos y silenciemos a los niños, permitirnos, si escuchamos a un niño reírse, quizás gozar con esa risa de un niño, si escuchamos llorar, quizás no mirar con esta como enjuiciamiento, así como, oye, llora, y miramos a la mamá, claro, al papá, quizás apoyar, no sé. Y ahí pasa también eso que hemos hablado, de que a lo mejor a los adultos sí se les permiten cosas, nos permitimos cosas, somos más flexibles, pero cuando se trata de niños, no. Ahí como que tratamos de reprimir, como que coartamos de inmediato cualquier situación, cualquier manifestación también de alguna emoción, algún sentimiento. Si vemos a una persona adulta a lo mejor llorando, nuestra reacción no va a decirle cállate, que no molestes, deja de llorar, sino que vamos a acercarnos, preguntar qué sucede, quizás dar un abrazo. Entonces esas cosas también están como súper arraigadas quizás, y es algo que debiese cambiar. O sea, los niños requieren más a lo mejor nuestra atención que una persona adulta que a lo mejor sabe poder controlar de mejor manera estas situaciones. Pero ¿por qué pasa esto, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos esa empatía con los niños, pero sí con los adultos? Yo creo que tenemos que atrevernos a hablar más de educación y hacernos parte de la educación. Porque uno es como que toma tradiciones, porque es tradicional. Y hablamos, y insisto y creo desde una manera muy también humilde, desde mis estudios o un poco de mi formación, creo que siempre pensamos la infancia como algo muy transitorio, como, ya no importa, las amistades, como que no es el amigo. Y quizás tomamos en serio la cosa, como cuando mi hijo va como un cuarto básico, yo ya asumo,
pero es importante, porque es como, es rápido, ¿no? Pero todo lo que te viene a ti en la vida nació acá, en estas infancias, y es una tarea de todos y todos a entender, quizás enseñar a cruzar bien la calle, empatizar. A veces hay otros países que un niño, no sé, está perdido, o un niño, la gente aplaude, silba, y es como que hay sintonías. Entonces yo quiero, pienso, o sea, ojalá, y creo que sí, como muy esperanza de que cada vez vamos a entender más los espacios. Las plazas se tienen que seguir llenando, pero no me sirve quizás estar y los papás todos con el teléfono y el niño casi jugando solo, interactuando. Hay que volver a estos espacios, hay que recrear. Ayer en la ciudad tuvimos una muy linda actividad que era del Día del Circo y andaban unas caravanas en la calle, me tocó verla. Y tú decías, mira, qué bonito transmitir alegría, quizás saludar, empatizar. Si estamos en la misma fila del supermercado y yo veo una mamá, a veces van las mamás con... Porque tienes que ir, no es el paseo. Yo no me imagino yo, mamá, ay, voy a pasear al súper con mi bebé y uno de 3. Eso es una necesidad, es como... Es una necesidad llevar a veces a los 2 hijos. No es como, ay, no, yo los llevo porque quiero. No, es una necesidad. No, y a veces ¿cierto? es un desafío enorme. Es un desafío, somos mamás, es como, wow. Entonces, si tú ves en la fila, quizá empatizar con esa persona. Yo creo que tenemos estas tareas como sociedad de ser más empáticos. A veces somos muy amargos, muy amargos. A mí me pasa, yo participo como directora, hacemos mucha actividad afuera. Y a veces hay gente que, no sé, los niños saludan, hay gente que no saluda y tú dices, oye, es una niña, salúdalo, dile hola, no sé, los servicios, los niños tienen muchas preguntas. Entonces también obedecer a eso, te subes a un colectivo, te subes a la micro, distintas instancias que también están pensadas para infancia. Y esa es una labor que tenemos todos como sociedad. O sea, si queremos una sociedad más sana, cuidemos la infancia, se cuidan, se respetan, no tratemos de cambiarla porque a veces también caemos en estos 2 errores, como en un niñocentrismo, que también lo hemos conversado, que es, wow, le damos todo, no sé, la semana pasada hablábamos de qué sucede cuando las familias se separan, hemos conversado qué sucede con la empatía, ¿cierto? Cómo cuidamos las emociones, la frustración, y tendemos a darle todo, pero así excesivamente todo a un niño. Y a veces terminamos como transformándolos en pequeños tiranos, porque el niño como que lo quiere todo, sabe que puede todo y ya no sabe con qué jugar porque una infinidad de cosas. Sobre también, regalado, claro. sobre estimulado. Entonces tú dices, no, ok, los niños también lo hemos tocado, límites, ¿cierto? Trabajarlos y tratarlos, o sea, a veces decirle, cuando hablamos de las emociones también. Entonces hay una tarea pendiente en sociedad que es cómo nos vinculamos. Y eso es, no sé, va a ser difícil que entre como en políticas públicas. Es una tarea que cada persona tiene. Yo creo que es pensarse a sí mismo como en la infancia, pensarse como era yo de niño. Muchos tenemos recuerdos, yo creo que los que tenemos más de 40 quizás, el recuerdo de, wow, tú también, una vecina, un vecino te cuidaba, también te venías del colegio con un amigo, también convertirnos en red de apoyo. Tenemos esos vínculos donde quizás estábamos también en un mundo de adultos sin darnos cuenta. O sea, no sé, íbamos a comprar cigarros, íbamos a comprar a veces alcohol y como que era muy normalizado. Hoy, claro, hoy es impensable que un niño de 10 años quizás salga a jugar sin saber dónde era, porque es otro tiempo. Y por ahí va que es como más, hay que estar más pendiente de cómo cuidamos la infancia. Y una de las tareas es, escuchándola, ser empáticos con los niños, no exigirles tanto. Hay muchas tendencias, hay mucha información. Siempre se cae como en los extremos. Sí, es que ese es un problema. Eso es el problema en general, porque en todo, claro, o se hace todo mucho o no se hace nada. Entonces no hay un punto medio, no hay un equilibrio y eso es lo que nos falta. Ahora a lo mejor el tema también de vincularnos, ¿cierto? En la actualidad también ha ido esto en desmedro por el tema de lo que hacemos constantemente, que estamos muy ocupados, corriendo todo el día, muchas tareas, obligaciones y tampoco nos damos tiempo importante de
calidad que también se han ido perdiendo con los niños, porque eso es importante también, generar estos momentos de poder conversar, de poder dialogar, de hablar, de escuchar, de validar también a los niños para entender también cualquier situación o cosas que ellos puedan estar pasando, y nosotros también desde ese lugar saber qué poder hacer o cómo reaccionar. Pero estos espacios tampoco se dan, tampoco se generan. Entonces, claro, muy bien comenta, se ve en los parques, por ejemplo, papás que llevan a los niños, sí, súper bien, a jugar, al exterior, contacto con la naturaleza, pero el papá está totalmente desvinculado al niño, o sea, Claro. está aparte en su mundo, con el celular, sigue trabajando, quizás viendo otras cosas, cualquier cosa, pero no está en ese contacto directo con el niño, entonces tampoco se lleva a cabo lo que debiese ser. O sea, como que se hace, pero no se hace a la vez. Claro, y yo creo que esas son tareas, hay que tomarlos como casi cuando uno hace el checklist de cosas. Como tú decías, no sé, yo pensaba en los parques de acá de nuestra ciudad, a veces también el sobreestímulo de ventas, de comida, de cosas, y tú dices, wow, quizás los niños no requieren tanto, porque también les enseñas un poco como de siempre el comprarse, siempre el consumir, el tener. Entonces también hay que volver al cuidado, hay que volver un poco a la calma, hay que volver a replantearse la infancia. Es una tarea, pero socialmente dejemos que los niños jueguen, quizás, no sé, en un bus, cuando te toca ir de viaje, un restaurante, que por favor, los restaurantes que se abren, o cosas que tengan espacios también para que los niños puedan quizás jugar, alguna salita, o no sé, a veces te llevan cuando esperan para pintar, o también preguntarles quizás cartas que vengan como adaptadas, en un mundo donde tenemos que hacerlos partícipes. No pensar que es como el accesorio de un adulto. A veces muchos se piensa, oye, es que eso es casi el accesorio. Hay espacios, no hay que como, no sé si la palabra es como construir tantos espacios infantiles. En el fondo hay que convivir con estos espacios, hay que estar atentos, a veces hay lugares que uno va, wow, y la música y ya es mucho estímulo. Entonces también hablamos de infancias que están sobreestimuladas. Nosotras decíamos, nunca nos bautizaron una marca de teléfono, pero siempre decimos, claro, ojo, las pantallas ya quedaron, las tecnologías ya están los juegos, pero hay que tener cuidado. O sea, si tú ves y no quieres hacerte en estos juegos Minecraft, que tú dices, oye, juegas con gente en línea que no sabes quién es, entonces también yo voy a ir reparando, porque ya hay situaciones que los niños están expuestos. Nadie va a decir, oye, sí, no use pantalla, no vea tele. Hay muchas personas que no lo hacen, y que bien por ellos, pero hay algunos que lo usamos, ¿cierto? Pero también hay que ir limitando lo que ven, lo que hacen, el tiempo que tienen que estar en pantallas, porque también es socialmente, y también a los niños decirles a veces, esto no corresponde, y explicarle el por qué, porque si no quedas tú también como mala, decir, oye, ¿por qué me dices que no? No, también hay que ser parte, y eso es una tarea que tenemos como sociedad. No solo nos sirve tener los derechos de la niña y del niño, ya donde tenemos derecho a tener un nombre, una identidad, un país, a ser escuchados, no solo pasa por ahí. También una parte decían, oye, sí, también tienen deberes, también tienen deberes, y a los niños y niñas les encanta tener deberes, les encanta, les gusta mucho, si uno se los enseña como algo importante. Ninguno dice, ay, ¿por qué? No, cuando uno le transmite que un deber es importante y que él contribuye, al hogar, es maravilloso, es maravilloso. Los niños como, ¿yo qué haces? Yo saco la basura, y cosas, le doy la comida al perro, al gato, que es como el más común, ahí estiro mi cama, y lo hago parte también de una sociedad. Entonces, son pequeños elementos que no nos sirven. Los niños silenciados a veces opinan y uno queda en vergüenza, ¿cierto? Pasa que uno habló más claro, que no tiene filtro, que no tiene, son sinceros, no tiene filtro, y uno mamá comentan, queda. Simplemente. No, uno lo mira y se tiene que sentir orgulloso de que su hijo opine, o que a veces diga para un amigo, ay, no me agrada este amigo, mamá. Ok, no le agrada, entonces yo respeto, no lo voy a obligar a compartir con este amigo, con esta amiga ahí, sino que es hacerlos parte, escucharlos, porque estamos, claro, un hijo se nos enferma y es la gran desesperación, ¿cierto? Y uno dice, wow, y vas y cuidas y armas refugio, pero hay que cuidarlos siempre,
cuidarlo siempre, yo sea mamá o no sea mamá, también, o sea, yo tengo que cuidar la infancia y es un compromiso. Si hay si paso por espacios públicos, ojalá la ciudad de una manera más arquitectura, o sea, si yo veo que hay niños cruzando la calle, yo tengo que parar, vehículos, a mí me pasa, a veces nosotros hacemos harta salida como terreno y a veces como que nadie para darnos. Una vez nos pasó en un semáforo, se nos acabó el tiempo, íbamos cruzando y como que el auto dobló y yo lo miré y dije, ¿cómo? O sea, por último, pon un poquito los gatos y los señalizadores. 2 segundos por último. 2 segundos. Claro. Pero tenemos que concientizarnos, o sea, de que ojalá podamos convertirnos en una sociedad, desde los menús, desde las comidas, que a veces uno dice, oye, ¿cuál es la comida de niño? Salchipapas. Tú vas a un restaurante y siempre es lo mismo. Es lo típico. ¿Por qué no tenemos, no sé, hay niños que les encanta la sopita, un caldito, una tortilla, otras cosas comen? Entonces ahí nos damos cuenta que estamos reduciendo Claro, hay muchos niños que comen pescado. Es una opción, por ejemplo, y siempre es lo mismo. Mira, ese es un ejemplo muy gráfico de decir, oye, nos falta, porque el menú de niños te aparecen así unos nuggets, 2 cosas. Claro. Ahí ya hablamos de una sociedad que no piensa la infancia. Los niños y niñas comen muchas cosas, muy variados. Entonces, ¿por qué el menú de adultos tiene, infinidad? ¿Por qué el de niños y niñas no? Son detalles. Y eso es una tarea de una sociedad que hay que atreverse, hay que contribuir a ello, emprendedores, educadores, familia, uno que es mamá, papá también, es como luchar por esos espacios. Entonces uno ve, no necesito tener el rinconcito de pintura solamente, sino también de escuchar. A veces uno va a una consulta médica y que también a lo mejor sea partícipe. Me encanta, no sé, los pediatras que cada día es como le explican, ¿cierto? Mira, esto va a estar heladito, yo te voy a oscurar por acá. Son, van anticipándose también. Que eso ayuda mucho, que también lo hemos comentado, el anticiparse a todo con los niños también, para que no sea algo tan de sorpresa, sobre todo situaciones a lo mejor que son distintas o no muy bien recibidas por los niños muchas veces, como el ir al doctor, a muchos no les gusta, entonces poder explicar también esas cosas para que ellos sepan a lo que van. Claro. De tener certezas también, ¿cierto? Esos son elementos importantes de poder nosotros tomar conciencia. Yo creo que una de las grandes entregas que queremos siempre en este espacio es que detenernos, observar, tomar conciencia de las personas, sobre todo de los niños, y las niñas, que es una etapa hermosa e importante. Ellos siempre están como ávidos de saber muchas cosas, quieren aprender. Entonces también ahí es la calle enseña, el entorno enseña, y ese entorno que educa, que enseña, también debe cuidar, también debe proteger, también debe sonreírle a la infancia. Yo creo que esa es una gran tarea. Es una gran tarea y no fallar en la empatía, que son un factor importantísimo. Si yo ya adulta, quizás soy abuela, abuelo, y veo a otros niños, tratar de estar ahí también. A veces no solo sirve ofrecer un dulce, pero es un sonreírle, es un ¿cómo estás?, es un poder en el fondo que los niños y niñas sigan jugando, no sé, dejemos que se suban a los árboles, dejemos que trepen, dejémoslos hacer cosas, que hoy en día cada vez es menor, ¿cierto? A veces niños nos toca enfrentar espacios que no les corresponden, pero uno dice, bueno, acá está. A muchos nos toca a veces llevar a nuestros hijos al trabajo, ¿cierto? Y uno ya que pinte. Pero a veces cuando te toca ir a un lugar y a un niño acompañando a una mamá en el trabajo, no sé, pienso como una secretaria que lleva a su hijo, y como que la gente a veces te mira así extraño. Claro. Y son, claro, elementos que tú dices, no, como sociedad nosotros debemos hacernos cargo, debemos de aceptar esta infancia bulliciosa, alegre, que juega, no la silenciemos, no pidamos tener como el niño tranquilo, quieto, así casi, no te muevas. Es difícil. Y a veces uno, claro, cae como en el tema de querer silenciar de cierta manera
a lo mejor no por una voluntad propia, o no, a lo mejor tú no lo harías en tu espacio, tu hogar, no sé, sino que lo tiendes a hacer por el otro, porque a lo mejor sabes que al otro le afecta, que al otro le molesta, que el otro no tiene empatía, que un tercero, si vas a un restaurante, por ejemplo, se va a incomodar, le va a molestar. Entonces tendemos como, ¿cierto?, a hacer estas prácticas a modo de que el otro esté bien, que esté más en confort, que lo que más importa es que el niño esté bien. Entonces, como caemos en eso, en cómo cumplir esas expectativas del resto y no preocuparnos en el niño propiamente tal, sino que para evitar a lo mejor que el otro se incomode, que el otro no se sienta mal, que no sientan bulla, que no sientan ruido. Claro, tratamos de hacer cualquier cosa, hasta incluso pasar pantallas para que el niño en el restaurante no moleste al resto. Siendo que a lo mejor si estuviésemos en otro lugar, en nuestra casa, no lo haríamos, sino que más bien por cumplirle al entorno. No sé si me entiendes. No, sí, y eso no sucede siempre. Estamos siempre pensando, pero en el otro adulto. ¿Por qué? Porque uno va a recibir como este juicio, enjuiciamiento de que, claro, oye, que calla el niño, contrólalo, ve acá. Son pocos los que dicen, no, si son niños. Son Muchos niños, dicen eso, o sea, no, si son niños, si los mueve, niños son así, son bulliciosos. no sé, es un niño sano, es un niño feliz. Claro, o sea, explorarlo, a lo mejor, yo pienso siempre como, no sé, un restaurante, por ejemplo, que quizás el garzón o el cocinero, el chef, alguien que sea empático, mire, ¿cuál es tu plato? O conocer un poco el entorno, pero pensar un poco en eso, o sea, si se te dio vuelta, si mueve la silla, si está abajo, si dejó más sucio uno, claro, uno limpia, va haciendo hartas cosas. Pero creo que esa es la tarea, de no pensar siempre en los otros. Uno se estresa más por el resto. Claro, si tú ves, tampoco estamos hablando de malcriar, ¿eh? Porque uno dice, hoy claro, está dejando que haga lo que quiera. No, sino que la parte de ser niño, o sea, de estar, uno les va enseñando a un niño que esté tranquilo, quieto, así, a 1 hora, 40 minutos. No es una cosa sana, no es una cosa normal. Niños en sí tienen la necesidad de moverse, de jugar, de poder hacer más cosas. Hoy es muy triste que vemos un niño con, no sé, una hiperactividad o mucha energía y lo primero que hacemos es casi llevarlo a un neurólogo y vienen las pastillas. Y eso es, ¿verdad que triste? Porque esto también pasa mucho en los colegios. Demasiado. Muchos de los establecimientos educacionales, yo también he conversado con muchos papás con respecto a este tema y pasa mucho y tienen muchas dificultades, problemas en los colegios, los llaman mucho, les ponen mucha anotación negativa a los niños por este tema. Pero es complejo, o sea, hay que también ser conscientes de la edad que tiene el niño, que es a lo mejor imposible que pueda estar un bloque completo sentado sin moverse, sin emitir ninguna palabra. Entonces también de qué estamos hablando. Claro, y los llevamos, no sé, como cualquier actitud que no entren como en una norma que se ha creado, porque es una norma que se ha creado así, como el niño que es muy bien el que dice que todo que sí, el que está sentado, el que responde todo, el que está muy quietito, que se aguanta porque no va al baño, que si tiene sed, no, se aguanta todo. Y en el fondo también estamos reprimiendo. Nosotros necesitamos niños y niñas que digan, estoy cansado, puedo parar, no que obedezcan como al estándar. ¿Por qué ningún niño le preguntaron, oye, ¿tú te sirve estar 90 minutos aprendiendo matemática, lenguaje? Fue un estándar que alguien sacó en los años 80 y todavía se mantiene. Entonces vienen ahí a romper un poco cuando viene esta transición del jardín a la escuela. Entonces también es un tema complejo. O sea, ¿por qué no nos educamos y entendemos la diversidad que está, ¿cierto? Un niño que es más inquieto, un niño que se mueve más. Bueno, canalicémosle esa energía hacia otro lugar, que practique algún deporte, que también lo hemos visto, que si en sala él termina antes o necesita moverse, dejémoslo moverse. ¿Por qué la clase es perfecta es donde están todos sentados y callados? Eso no existe. Eso en estos tiempos, yo creo que es la gran tarea donde estamos muy al debe en la educación, es entender la diversidad que tenemos en el aula, en la sociedad. Y eso es una tarea de todos, es una tarea de... Se trata de unificar siempre, siguiendo ciertos estándares, y no se puede. No se puede, no podemos querer unificar, no podemos estandarizar para tener grandes logros. Estamos drogando nuestra infancia, estamos coartando su instinto. ¿Para qué? Para que obedezca.
Porque igual para cualquier mamá, papá, es triste que hoy me están llamando de nuevo, no entra, no encaja, ¿qué hago? Si yo en la casa le digo, en la casa le termino para que cumpla. Y a veces la rabia, el llanto, la pena de los niños vienen por otras cosas. Entonces también ahí hay que estar atentos un poco entre la escuela, la sociedad, la casa, estos tres elementos que van en la vida. O sea, creo que es, no sé si es la palabra adecuada, pero es nefasto tratar de estar siempre medicando a un niño o una niña. ¿Ya? Yo creo que hay que trabajar ahí desde las terapias. Hoy afortunadamente hay muchos terapeutas, desde la terapia del juego, que enseñan conductas, que enseñan, y las familias también están aprendiendo. Entonces también hay familias que yo no lo voy a empastillar, no lo voy a, porque es un estándar. O sea, hay niños que sí necesitan ciertos medicamentos, bien, pero a veces la pequeña conducta disruptiva que tenga un niño o una niña tiene que ir Hay otras vías quizás. Hay otros vías, métodos. Y desde ahí como sociedad tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de ser más amigables con los niños y niñas. Tenemos que construir espacios desde una arquitectura, desde las calles, las señaléticas. Hay que pensarlo, porque el mundo es como muy adulto. No sé, a veces niños que saben leer y como que no alcanzan a ver los letreros. Yo decía, uy, claro, mi hija más pequeña está en todo su desarrollo lector. Ay, no alcanzo a ver qué dice. Y yo, uy, ¿verdad? A lo mejor como desde esas pequeñas cosas, como que esté como a la altura. Hoy muchos niños con distintas... desde la neurodiversidad a veces necesitan como los íconos, no solo las palabras. Entonces pensar una ciudad también más amigable desde la parte de la arquitectura. Y no creo que sea tan difícil, no creo que sea algo tan complejo, no creo que sea algo que no se pueda hacer. Yo creo que es importante, uno visita ciudades y claro, hay mucho. Yo me quedé gratamente sorprendida, por ejemplo, en esta salida de terreno que tuvimos, porque la gente tenía ganas como de ver niños. Pasamos a la librería, pasamos a la catedral, donde también nos recibieron de manera muy amigable, Cernatur, distintos servicios, el correo, y la gente, claro, mira. Pero veamos no solo con los niños en grupo, con los niños que van a veces a uno, de a dos, preguntar, apoyar, si van un papá o una mamá ahí complicado, darle la fila, hablarle al niño, no sé, yo creo que es importante el rol que tenemos como sociedad. No solo pasan por políticas públicas o por leyes, no todo debe suceder porque hay una ley, sino que uno decir, oye, todos fuimos niños y niñas. Y es ponernos como en ese lugar también. Eso yo creo que es importante cuando estamos en esta búsqueda. Ojalá que tengamos más niños y niñas. La cifra dice que Chile es un país que está envejeciendo. Cada vez son más parejas que optan por no tener hijos. Entonces la idea es poder reencantarnos. Si quizás son menos los niños ahora, es cuidarlos bien, protegerlos, entrar en sintonía también con lo que les sucede, ver también un poco lo que ven en pantalla, las modas, porque ahora tenemos, claro, bueno, siempre en realidad, porque uno también piensa, oye, los grupos que te gustaban es lo que pasa pues ahora. Siempre, claro. Siempre hemos tenido como información. Claro, quizás el acceso es distinto nomás. Claro, ahora hay más acceso. Es más fácil, más rápido, está todo como más a la mano también. Y Angélica, tú por ejemplo en Pedacito de Cielo también puedes ver eso, porque hacen hartas actividades donde también tratan de incluir a las familias, sí. No solamente al papá, a la mamá, puede ser también otros miembros, los abuelitos también, cuidadores, primos, hermanos. Con respecto a eso, puedes ver también que se generan esos espacios, que eso también es importante, de poder en estos lugares, por ejemplo, brindarle esa oportunidad a la familia de conectarse, de estar en sintonía, de acompañarse, de también generar esos vínculos con los niños. Entonces también es importante generar a lo mejor espacios donde poder ayudar a que esto se vaya fomentando. Y en Pedacito de Cielo sí lo tienen muy como parte, como muy intrínseco de su enseñanza. Claro, mira, a nosotros nos pasa, por ejemplo, hacemos salida a terreno. Vamos al parque, Cerro Gramador, Cerro La Cruz, el Mar de Duna, hemos tenido muchas experiencias. Y siempre cuando pedimos familias que nos acompañen a actividades,
y es para que nos ayuden a cuidar a todos. Porque nos pasaba que a veces uno dice, no, maestra, yo acompaño. Y no sé, me pasó una vez más de una vez, que claro, era el papá y quería llevar toda la caminata, era explorar y a su hijo en los brazos y le llevaba un juguito en caja o un chocolatito o algo. Y a mí me ha tocado decir, no, si acá es para cuidarnos entre todos. Entonces es algo que es una dinámica que se entiende en los grupos, en las familias. No, no se preocupen, yo voy. Y uno también confía porque a veces yo no puedo ir por mi trabajo a alguna actividad y es entre todos nos cuidamos. Yo creo que esa filosofía del cuidado es importante desde el acompañar. Cuando esperan afuera, nosotros afuera tenemos una cuncunita que ellos se ponen a jugar, también se conocen, y es bonito como las familias es como también cuida al otro niño, independiente si es compañero, amigo de mi hijo, mi hija, como estar en los espacios, y eso también son, como insisto, como en filosofías, maneras de vivir y entender el concepto de comunidad, entender que yo no estoy solo, no estoy sola, necesito de otras personas, estoy en contacto con otras personas y son elementos importantes que a veces los dejamos de ver, vamos tan serios como en la vida que es bonito, o sea, por ejemplo, un niño que anda en patineta o en estos scooter y a veces se nos escapan, ¿cierto?, de la mamá, y a veces que otra persona como que le ponga como al límite de calle o empiezan a correr y tú ves que hay un caballero con mucho cuidado, y esos pequeños detalles yo creo que es importante sobre todo cuando transitamos por la calle, transitamos por los espacios y es algo que nosotros enseñamos, que tratamos de con las diversas actividades. A mí en lo personal como directora me gusta mucho hacer cierres de calles en actividades, pero es la sensación, porque a veces uno dice, oye, sí, podemos un día una apoderada me dijo, oye, pero podríamos pedir una cuota y pagamos un local para una actividad. Y no, qué importante estar en la calle, que el niño sepa que puede andar en bicicleta, que los espacios le pertenecen. Y es como por ahí, de hecho tenemos un letrero cuando hacemos un corte de calle que dice, disculpen las molestias, niñas y niños jugando. Y es un lienzo que pegamos. Y gente que lo mira con ternura porque se tiene que desviar de la calle. Pero el salir a la calle es una sensación de mostrar el espacio. Y es una dinámica. Nosotros ahora vamos a estar de aniversario en agosto, en el jardín, vamos a cumplir 14 años. 14 años. Que vamos a estar ahí con algunas Se vienen hartas actividades, me imagino también. 14. Y es algo como muy de tradición. Y las familias lo saben. En el fondo nos tomamos un poco la esquina de la calle de San Román con Walter Bach. Pero decoramos, ponemos los banderines, pero es la sensación de estar afuera, de que también los niños ocupen el afuera, estén, que no salir del colegio, del jardín y se encierra, sino que de hacer vida. En invierno es normal, nos guardamos un poquito, vamos a otros lugares, porque en el fondo uno dice, la vida es en la calle, es afuera, es saber dónde venden pan, es saber dónde está el hospital, es saber... Tienen que circular y enseñarles de que mira el semáforo, aprender a andar en la calle, que es importante, es muy importante. Y desde ahí también insisto, en esta sociedad, o sea, un niño en el banco no va porque la mamá lo quiere llevar de paseo, es porque está la necesidad. Entonces también seamos amigables con eso, o sea, los señores, señoras del banco, de por sí a nadie le gusta ir al banco. A nadie le gusta ir. Entonces, más si tener que llevar a un niño y donde sabemos también que la espera es bastante grande, larga, muchas veces. Entonces a lo mejor empatizar, la mamá que a veces va a cobrar su licencia, está con el bebé, es como que no hay preferencia, pero es como clásico dice decir, oye, es natural, así como lo hago con la mamá, la mujer embarazada, quizás con alguien que cargue y los hombres igual. Es que eso, claro, ni eso se respeta, o sea, uno lo ve en el supermercado, por ejemplo, que es súper gráfico, donde hay cajas, ¿cierto?, donde se da preferencia a adultos mayores, por ejemplo, embarazadas, personas con ciertas, a lo mejor, complicaciones de movilidad. Y claro, esto tampoco se respeta. Entonces, la persona que debiese pasar empieza a preguntar, ¿puedo pasar? O simplemente se pone atrás y tampoco hay, no sé, una voluntad de decir pase, adelante. Nada, o sea, cero empatía, es súper indiferente siempre y también retrocedo a lo que mencionabas
de cuando uno va al parque, por ejemplo, ¿cierto? Y los niños salen corriendo y van muy rápido y se van a acercar, por ejemplo, al borde, al límite ya de la calle. Y hay personas que sí, efectivamente, tratan de ayudar de cierta manera. O cuando se cae algún niño también, hay quienes son los menos, tienden a ayudar, ¿cierto? O preguntar qué te pasó, cómo está, ayudar a levantarse, pero hay otros que no. Puede un niño caerse al lado de esta persona y no le importa, o sea, no es mi hijo, y paso, sigo. Entonces ese nivel de indiferencia prima hoy en día, en todos lados, y uno lo aprecia constantemente, en los lugares que uno se encuentre, a los lugares que uno concurra, y es así, es real. Y aquí es donde no debemos perder la esperanza, las ganas, que debemos ser, yo creo que es la palabra, mira que ahora me dice, claro, somos muy indiferentes a las cosas que nos pasan afuera, mientras no te afecte a ti, me da igual, me da igual. Entonces no, eso tenemos que cambiar, tenemos que hacerlo, los niños y niñas lo hacen, se cuidan, se protegen, ellos son muy poco indiferentes, los niños tienen esa naturaleza de la empatía. Sí, les cuesta mucho el compartir, uno dice, claro, porque está en una etapa, pero es una etapa muy cortita, pero el compartir como su juguete, lo material, el apego, esa cosa. Pero yo creo que es importante, sé que somos muchas las personas que trabajamos, yo personalmente siempre digo, yo creo que el mundo tiene que ir mejor, tener la esperanza, pero es importante dejarnos un poco esta indiferencia, transitar la bondad, la generosidad, el amor, que son principios como muy poéticamente mistralianos, que hay que enseñarle a las infancias. Y desde pequeños, claro, y eso lo aprendemos nosotros. Eso es muy importante. Eso lo aprendemos nosotros. Y bueno, ahí estuvimos abordando, ¿cierto?, esta problemática, es algo que sucede en la actualidad y hay que tratar de aprender un poco, ¿cierto?, el poder vincularse de modo general también con las niñeces en general. Así que te queremos agradecer, Angélica, por haber estado nuevamente con nosotros acá en el matinal. Te esperamos nuevamente la próxima semana, que te vaya muy bien, que te vaya excelente. Así que muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias, que tengas un lindo día y muchas gracias a todos que están en sus hogares también. Y nosotros nos vamos a separar, son las 10:09, vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato acá en el matinal por el canal 22 Atacama Noticias Televisión. Vamos y volvemos.